Hace poco dio inicio nuevamente el conflicto que viene ya desde mucho tiempo atrás, pero que esta vez, en un ataque sorpresivo contra el Estado de Israel, dañó severamente a la nación. Muchos están hablando de las razones del ataque, las razones del conflicto, las causas y consecuencias de este evento, pero lo que hoy está llamando la atención de muchos en todo el planeta es una imagen muy inusual, justo antes de la incursión del grupo rebelde hacia Israel, de los cuales vamos a explicar cuidadosamente sobre este tema. Antes de la invasión a Israel, que fue un día de reposo para Israel, en donde muchos aún guardan ese día como un día de descanso para el Señor. Curiosamente se estaba realizando un festival secular, un festival del mundo al aire libre, denominado Festival Nova, de música electrónica, y que lo llamaban el Festival por la Paz, realizado en una zona rural de cultivo, cerca de la frontera entre Gaza e Israel. Sería una fiesta de baile que duraría toda la noche, celebrando según ellos y la organización, la festividad judía de Sukkot. Ya que ellos no sabían que invasores habían entrado a Israel y que ya estaban comenzando a atacar diversos tanques, diversas casas, hasta que otro grupo de decenas de invasores entraron al evento, abriendo fuego de la peor forma posible, causando graves daños a cientos de jóvenes y tomando a decenas de ellos para llevarlos con rumbo desconocido. Ahora, a causa de esto, una imagen está llamando fuerte la atención de ese evento, y es ver a esta estatua en medio de los jóvenes de Israel. Por lo que según comentan, algunos dicen que es el dios pagano hindú, llamado Shiva, mientras que otros fuertes comentarios manifiestan que se trata del dios pagano Buda. Causa de esto, muchos se preguntan qué hace un dios pagano ahí en medio de Israel, qué hacen en medio de una festividad judía llamada Sukkot, pero con la imagen de una deidad pagana, si sabemos que solo existe un solo Dios, y ese es el Dios de la Biblia. En primer lugar, en estos días Israel celebraba una de las tres fiestas principales del judaísmo, lo cual es la fiesta de los tabernáculos, o fiesta de Sukkot. Era una fiesta para conmemorar su viaje en el desierto, cuando vivieron en tiendas, y cómo Dios proveyó para ellos ahí, en cómo Dios les dio el alimento, el agua, los guió en esos días en el desierto. Es una fecha de agradecimiento a Dios por preservarlos, y por guiarlos con la nube con el fuego. De acuerdo con Levítico, todos sacan el fruto de los buenos árboles, o las ramas, o palmeras, o plantas, y las sostenían sobre ellos, y formaban en cierta manera una especie de tienda, una especie de tabernáculo, como conmemoración de esta fiesta. Y estaban desfilando con todo eso, y esto lo hacían durante el festival, y formaban esta especie de tienda, y muchos lo realizan hasta el día de hoy, tratando de hacerlo más cerca posible según fue establecido, pero otros ya no lo hacen, sino que toman esta fecha como un día de relajo y de celebración secular, como pasó en este caso. Ahora, algo que debemos considerar en este tiempo es ver las cifras porcentuales de tipos de creencias en Israel, por lo que según investigaciones, se estima que 3 grupos de identidad son las que van a prevalecer en los próximos años en Israel, que son los judíos ultraortodoxos, que son parte de los jaredís. Otro grupo son los judíos nacionalistas religiosos, también conocidos como ortodoxos modernos. Y el otro grupo que está creciendo con fuerza es el grupo de los judíos seculares, es decir, aquellos apegados a las cosas del mundo. El día de hoy, existe dramáticamente una amplia cantidad de judíos seculares que fueron atraídos por el modernismo, que fueron atraídos por la nueva filosofía de esta era, es decir, se han alejado de sus tradiciones para pegarse con fuerza al mundo y lo que el sistema del mundo ofrece. Con respecto a esto, la última cifra de cristianos porcentuales en Israel también es noticia hoy, ya que ha disminuido considerablemente en comparación con la cantidad de población en general que hoy habitan en ese lugar, lo cual han alcanzado hasta el día de hoy cifras totalmente históricas de la cantidad mínima de cristianos en Israel. Entonces, es común ver a personas no apegarse a las costumbres religiosas o a las costumbres del antiguo pacto bíblico, sino a caminar de acuerdo a las filosofías de este nuevo tiempo. Y creo que eso es un llamado de atención para todos los cristianos que vivimos en esta tierra, ya que tenemos un inmenso campo para poder sembrar la palabra. Pero ¿qué estamos haciendo en esta labor encomendada? En lugar de pensar bíblicamente, muchos dicen, ¿por qué permitió Dios este último desastre en Israel? Algunos dicen que es juicio de Dios por la idolatría. Otros dicen que es el cumplimiento profético. Otros dicen es porque no están con Dios. Otros dicen que es obra de Satanás. Y muchas cosas más. Pero ¿qué dice Dios de esto?
Con respecto a lo profético, estaremos hablando más extensamente en otro vídeo. Pero algo que debería llamarnos la atención con esto, conforme el Señor nos habla en su palabra, es que todos vamos a perecer en algún momento, sea de una forma u otra, y no tenemos control sobre ello. Este es un recordatorio de que Dios aún nos está dando vida, que aún nos brinda su amor, que aún derrama de su gracia común. Es paciente, aún es misericordioso, aún es clemente para con nosotros. Pero de vez en cuando, Dios nos da un ejemplo de hacia dónde estamos dirigiéndonos. Las personas creen que tienen el derecho a vivir. Piensan que la clave de la vida es la buena comida, vestir a la moda, divertirse a lo grande, los ejercicios para verse en forma. Pero no tenemos el derecho de estar aquí. Es la gracia de Dios la que nos da la vida. Cuando Dios permite que ocurra una tragedia alarmante, no debemos cuestionar si es justa o no. Al contrario, debemos agradecerle por su infinita gracia. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña de esto en Lucas 13. En este mismo tiempo, estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En ese tiempo Pilato envió a sus hombres al templo a eliminar a algunas personas religiosas. Jesús les dijo: ¿creen ustedes que Dios hizo esto porque eran peores que alguien? ¿Por qué Dios permitiría que Pilato fuera y los eliminara de esa forma? Ellos pensarían que los que pasaron eso debieron haber sido peores que los demás. Pero Jesús dijo: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese es el mensaje. Las personas fallecen todos los días en el mundo, y porque pasan eso, no significa que son peores que los demás. Dios no estaba juzgando a las personas que pasaron eso porque eran peores que otras personas. No son diferentes de las demás. Dios no permitió que Pilato enviara a sus soldados a aquellas personas porque fueran peores que las demás. El tema principal que Dios nos dice aquí es que más vale arrepentirse, porque si no perecerán eternamente cuando fallezcan. Dios está diciendo a todos que se arrepientan, porque uno no sabe cuándo va a perecer. Quizás Dios pueda actuar en algún momento con su justicia perfecta, pero la enseñanza para nosotros es que debemos arrepentirnos, porque le puede pasar a cualquiera. Muchas personas pasan por diversas tragedias masivas. Incluso también muchos cristianos enfrentan eso, junto con otros que no lo son, otros que no son creyentes. Y la tragedia está en aquellos que no fueron creyentes en Dios, aquellos que no son cristianos y no se arrepintieron, fueron al infierno por siempre sin Dios. Y ustedes también perecerán si no se arrepienten, dice Dios. Ese es el mensaje del Señor, ese es el mensaje de nuestro Dios. Muchos hoy tristemente enfrentan el juicio de Dios sin haberse arrepentido. Hoy día a día muchos perecen en sus pecados. Y nuestra labor como cristianos es mostrar el amor y la compasión y poder mostrar el poder transformador del Evangelio para que muchos puedan alcanzar la misericordia de Dios y puedan alcanzar la preciosa salvación. Hoy tenemos que orar por aquellas personas que están desaparecidas, orar por Israel, orar por la humanidad, orar por aquellos que aún están perdidos en sus pecados, orar por la iglesia para que Dios siga levantando obreros para dar fruto bueno y más aún, puedas ser tú uno más que cumple fielmente el mandato del Señor, de ser instrumento del Padre, para salvación y redención de muchos. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.